Bien, mis amados, estamos llevando a cabo una serie que se ha titulado Viviendo los 10 Mandamientos, ¿cierto? Y providencialmente, como nos decía el pastor, ya han sido 2 tablas de la ley, ¿cierto? La primera y la segunda, eso no es secreto para nadie, ¿cierto? Lo que sucede es que en la primera tabla estaban todos los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a la segunda tabla, la segunda página, vamos a pasar la página, ¿cierto? Y vamos a escudriñar en los mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con los demás, nuestra relación con los demás. Y hoy estaremos meditando, amados, en la palabra del Señor como lo hemos venido realizando durante las recientes semanas. Resulta ser, mis queridos y amados hermanos, que el día de hoy vamos a tomar el quinto mandamiento. Ya hemos visto del primero al cuarto. Muchas gracias. Vamos a tomar el quinto mandamiento. Para eso, quiero invitarles al libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Éxodo, capítulo 20, versículo 12. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Honra a tu padre y a tu madre. Ahí dice, ama a tu padre y a tu madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Entonces, amados, como les decía hace un momento, hoy estaremos meditando en la palabra del Señor como lo hemos venido realizando durante las recientes semanas, en los mandamientos de la ley de Dios. Hasta el momento hemos estudiado acerca de esos 4 primeros mandamientos que tenían que ver con nuestra relación con Dios. A partir del quinto en adelante tienen que ver con nuestra relación con los demás, lo cual implica que para Dios también es importante la forma como nos relacionamos los unos con los otros. Ahora, resulta que si usted tiene ya cierta edad, se acordará que a mediados del siglo XVIII, específicamente en 1853, no digo que usted venga en 1853, ¿sí? Es publicado uno de los libros de habla hispana que más confrontación causó en su momento, y es el famoso Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para el uso de la juventud de ambos sexos. ¿De quién es? El Manual de Carreño. Ese manual era del señor Manuel Antonio Carreño, un hombre dedicado a la docencia, a la música, y era prácticamente conocido en la época como un erudito. Para quienes no lo sabían, él es venezolano o era venezolano, ¿sí? Este libro, conocido como Manual de Carreño, en donde trata de manera detallada el comportamiento de un niño o un joven en los diferentes ámbitos de su vida. Preparando me di cuenta que el libro de Carreño yo no lo conocía, para decir verdad, siempre he escuchado de él y creo que la mayoría aquí lo hemos escuchado. Decía la forma como el niño debe comportarse en la mesa, la forma como el niño debe hablar a sus padres, la manera como, o sea, casi que le dicen a usted la forma como el niño debe ir a tomar el bus, ¿sí? Entonces es detallado en los diferentes ámbitos de su vida. Imagino, amados, que muchos de nosotros aquí hemos oído hablar de su existencia. Es más, cuando hemos faltado o hemos tenido una falta de urbanidad, generalmente le dicen a usted, uy, pilas con ese manual de Carreño. Yo no sé si haya escuchado esa expresión. Si bien, amada iglesia, este es un manual escrito desde el punto de vista meramente de comportamiento, urbanidad y ética, nos damos cuenta cómo ha sido necesaria durante la historia del ser humano propender por la buena convivencia, el respeto y las buenas relaciones entre las personas. Es interesante darnos cuenta, amados hermanos, cómo Dios desde tanto tiempo atrás ha mostrado su interés en esto mismo. Porque esto fue escrito en Éxodo hace ¿cuántos años, amados hermanos?
O sea que 1853 está mucho más cerquita de nosotros, ¿cierto? 1850 años después fue escrito, después de que vino Jesús a la tierra, fue escrito el manual de Carreño. ¿Y cuántos miles de años atrás fue vivido este éxodo? Entonces, amados, es interesante darnos cuenta de eso, cómo Dios desde hace tanto tiempo ha mostrado su interés en esto, mostrando que en primera instancia es necesaria la buena relación con Él para que pueda existir relaciones correctas entre nosotros. Es por eso que están escritas primero los 4 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Motivo por el cual es eso, la primera tabla, esos 4 mandamientos tienen que ver con nuestra relación con Él. Dios no hace nada al azar, amados hermanos. Por tanto, debemos comprender la importancia que estos 10 mandamientos hayan sido entregados al inicio del peregrinar del pueblo de Dios durante 40 años. Yo me ponía a pensar en que la desobediencia del pueblo pudo haber propiciado que ese tiempo hubiese sido tanto, 40 años. Muy seguramente si ellos hubieran obedecido desde el principio, se hubieran ahorrado unos cuantos años. ¿Cierto que sí? Ahora, entendiendo que este es el primer mandamiento que tiene que ver con nuestra relación hacia los demás, cabe anotar que inicia con la honra hacia los padres. Padre y madre, papá y mamá. Para algunos más pequeños, papi y mami. ¿Sí? Dando el mismo nivel de honra tanto al papá como a la mamá. Y eso es algo que debemos recordar nosotros, amados hermanos. Aquí Dios no está hablando en función de papá nomás, sino en función de la mamá. Y está dando ese mismo nivel de honra, tanto al uno como al otro. Parece que para que nosotros podamos honrar realmente, debemos conocer primero qué significa la palabra honra o el verbo honrar. Según el diccionario Larousse, en español, honrar significa manifestar respeto o estima a alguien, ser motivo de estima. Y honra, por otra parte, significa la circunstancia de ser digno de respeto y aprecio por su conducta, o la fama y buen nombre adquiridos por su buena conducta. Eso significa honra u honrar. Entonces, por eso hemos dicho a veces en reuniones que nos sentimos honrados de la visita de alguna persona, por el carácter de esa persona o por la posición de esa persona. Amén. Si podemos nosotros, amados, darnos cuenta, la definición humana de este vocablo tiene mucho que ver con la posición, estima o merecimiento de la persona. Pero si nosotros vamos al original, en el hebreo, según Logos Calogos, que es una plataforma de apoyo para el estudio bíblico en su lengua original, este término es el término kabad, que significa sentir peso, hacer más pesado. En la traducción hebrea también podría ser fuerte en sonido o en aliento. Es decir, que ese peso no significa meramente el hecho de que algo tenga peso sobre algo, sino que ese peso implica el valor de las palabras que esa persona pueda decir. Ese peso tiene mucho que ver tal vez con el volumen o el nivel de autoridad que tengan sus palabras. Esto nos permite, amados, ver desde otro punto de vista la honra y que no es un asunto menor, sino que tiene peso para el Señor. Debe revestir gran importancia o peso para nosotros. La honra no es algo con lo que se pueda jugar. El pastor Miguel Núñez hace una revisión, además, de la palabra honra en el griego, que es el griego akowein, que significa prestar atención, y utiliza un término en su exposición que significaría hiperescuchar. ¿Qué sería hiperescuchar? Escuchar con más atención. Hiper, superlativo. A partir de ahí yo me hice una pregunta.
¿Será que nosotros como hijos no hiperescuchamos a nuestros padres, sino más bien los hipoescuchamos? Porque hipo es todo lo contrario de hiper. ¿Han escuchado hablar de las personas que sufren de hipoacústica? No necesariamente son sordos, sino que han perdido su capacidad de oír, su capacidad audible. Y eso parece que ocurrirá muchas veces con los hijos, ¿cierto? Hacen oídos sordos. No quiere decir que sean sordos, hacen oídos sordos. Porque como hay un dicho que dice, no hay peor sordo que el que no quiere oír, así como no hay peor ciego que el que no quiere ver. Es exactamente la misma connotación. Entonces, amados, esa es la primera pregunta que yo les invito a que nos hagamos el día de hoy. ¿Será que como hijos no hiperescuchamos a nuestros padres, sino que más bien los hipoescuchamos? ¿Bajamos el volumen? Escuchaba yo de algún predicador alguna vez que él le decía a sus hijos que aún en medio de la multitud, él debería tener por prioridad escuchar la voz de sus padres. Él debería diferenciar de manera absoluta el tono de voz de su papá y de su mamá, por encima de cualquier bullicio. Y si no, estaría pecando. Entonces, fíjese la importancia que eso implica. De tal modo que la honra no debe verse como un tema meramente de posición. Entonces yo honro por la posición que tiene esa persona, ¿cierto? De pronto llegó no sé, se me ocurre, la alcaldesa de Bogotá. Entonces tiene posición de autoridad. La honramos a ella. Pero como al papá y a la mamá los vemos todos los días en la casa, se nos convierte en algo cotidiano, ¿cierto? Entonces es por eso que muchas veces dejamos de escucharlos. Y cuando queremos escucharlos, resulta que en muchas ocasiones ya han partido. Entonces, amados, que aprendamos a valorar lo que tenemos en este momento, en este día. Nuestra hermana Carolina nos recordaba eso hace un instante, que sepamos valorar lo que tenemos antes de que no lo tengamos. Es de tal importancia esto para Dios que en Proverbios capítulo 1, versículos 8 y 9, dice la palabra del Señor: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. No abandones, hijo mío, la instrucción de tu padre. Escucha la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Ahí hay dos posiciones, ¿cierto? El padre da instrucción y la madre enseña. ¿Quieres aprender? Escucha a tu madre. ¿Quieres recibir guianza? Escucha a tu padre. Esto anterior nos lleva a comprender que la honra que Dios demanda de nosotros no es solamente a nuestro padre, sino también a nuestra madre. Porque en muchas ocasiones, amados, se tiene prevalencia por honrar y obedecer al papá en la casa, por cuestiones culturales, ¿cierto? Porque su papá es su papá y su papá tiene la última palabra en esta casa, ¿cierto? Y hay una frase que, pues, coloquialmente se dice o a veces hasta en broma se utiliza, es que en mi casa se hace lo que yo obedezco. Eso le decía yo algunas veces a mis amigos, ¿sí? Pero resulta que también mamá, en muchas ocasiones, no en todas por supuesto, ha sido tomada como una persona alcahueta o permisiva con los hijos. Y es por eso que se ha desdibujado el valor de honra que tiene la mamá en casa o la posición de autoridad que tiene mamá en casa. Porque cuidado que su papá no sepa. Que su papá no se entere, ¿cierto? Porque es el papá el que es fuerte, férreo, instruye, ¿cierto? Disciplina y demás. Así que esto es un asunto de honra tanto a padre como a madre.
Y aquí vamos a ver, amados, que la honra y por supuesto la obediencia tienen un valor importantísimo para nuestra vida, porque la honra y la obediencia se convierten en un círculo de seguridad para nuestros hijos o para los hijos. En su libro Cómo pastorear el corazón de tu hijo, el pastor Ted Tripp considera la honra como un círculo de seguridad para nuestros hijos, conformado por dos elementos fundamentales, que son honrar y obedecer. Este lo asemeja a un perímetro de seguridad. Por lo tanto, en el momento en que el niño o joven se encuentre fuera de ese perímetro, está en peligro, está en riesgo. Quiero contarles una infidencia. Cuando nosotros queríamos aprender de crianza, yo le dije a mi esposa, amor, cielo, necesitamos la guianza de Dios al respecto. Nosotros no podemos criar de la manera como crían afuera, porque es un tesoro de Dios el que tenemos en nuestras manos. Entonces, ¿quién mejor que Dios nos puede enseñar a hacerlo? Y resulta que nuestro hijo estudiaba en un colegio donde nuestro pastor Weimar era el capellán, o sigue siendo el capellán. Entonces yo dije, ese varón es como buena gente, como interesante, no sé, me gustaría, da como ganas de acercarse a preguntar, ¿sí? Y así fue, me acerqué y le pregunté, disculpe, yo tengo esta inquietud, tengo esta duda, ¿sí? Y la primera pregunta que él me hizo fue, ¿tú crees que tu hijo es un niño bueno que de vez en cuando hace cosas malas? ¿O es un niño malo que de vez en cuando hace cosas buenas? Wow, Dios mío, esto nunca me lo habían preguntado. Yo dije, pues yo creía que mi hijo era un niño bueno, que de vez en cuando hace cosas malas, pero no sé, ya lo estoy dudando. ¿Sí? No porque sea malo o bueno, no porque nuestros hijos sean malos o buenos, sino porque la condición del ser humano desde que nacemos es mala, va a tender al pecado. Por tanto, la honra, amados hermanos, no es algo que nazca y florezca de manera natural en nuestros corazones y que nos brote la honra por la boca o por nuestras frases. Es por eso que necesitamos la guianza del Señor. Y el libro que nosotros comenzamos a estudiar para emprender este viaje maravilloso fue Cómo pastorear el corazón de tus hijos o de tu hijo. Y me llamaba la atención eso porque recuerdo cuando escuché de este concepto del círculo de seguridad, vino a mi mente una película en la cual una dama llega con sus hijos, ella está recién separada y llega con sus hijos a vivir una casa en el bosque, ¿sí? Y resulta que en esa casa ellos comienzan a instalarse y demás, y el niño, uno de sus hijos, encuentra un libro. Y lo primero que dice el libro, no me abras, que no abra el libro, ese libro no debe ser abierto. ¿Y qué creen ustedes que hizo el niño? No lo abrió. Mentiras, lo abrió. Y en el momento en que lo abre se generan una serie de situaciones en la cual en ese libro se encuentran consignadas imágenes y características de seres fantásticos del bosque. La situación se complica, amados, cuando es asediado ese niño por criaturas nada amigables que quieren apoderarse de ese libro. Para evitar ser atrapado, este niño y su familia, porque ahora no corre riesgo solamente el niño, sino su hermana y su familia, ¿sí? Debe permanecer al interior del perímetro de seguridad alrededor de la casa. No sé quién haya visto esa película. Se llama Las Crónicas de Spiderwick. ¿Sí? De pronto si la quieren ver, sería interesante. Yo sé que tiene mucho que ver con fantasía y demás, pero ilustra el concepto que les estoy queriendo mostrar el día de hoy. Por tanto, amados, el hecho de que nuestros hijos aprendan a honrar y a obedecer a sus padres les brinda a ellos un círculo de protección para su vida. Démonos cuenta la importancia que hoy tiene la honra y la obediencia. Es por eso que entiendo hoy en día cuando mi papá me decía,
Aprenda, mi hijo, porque no le voy a durar toda la vida. Porque Él estaba ilustrando en nosotros, estaba modelando hacia nosotros valores de honra y de obediencia. Entonces, qué importante, amados hermanos, que nosotros podamos enseñarle a nuestros hijos que la honra no es algo innato en el ser humano. Porque hoy día vivimos en un mundo sin honra. ¿Sí? No queremos honrar a nadie. Asocial, no queremos socializar con nadie, no queremos vernos ni con el vecino. Y si lo vemos, de puras cosas lo saludamos. Entonces esos vecindarios de hace 20, 30, 50 años, hoy en día ya no se están viviendo en esa misma forma. Amados, hoy en día nuestros hijos están sometidos a un mundo y a una cultura donde nadie es honrado. Este mundo les provee toda clase de entretenimiento y riesgos para su vida espiritual y personal. Permanecer en el círculo de seguridad de la honra y de la obediencia a sus padres es fundamental para su vida, no solo su vida presente, sino también su vida futura. El pastor Miguel Núñez comparte en su libro La Ley de la Libertad, dice textualmente: Dios sabe que si no aprendemos a obedecer y a honrar, en primer lugar, a quienes nos dieron la vida y estuvieron con nosotros desde que llegamos a este mundo, será difícil que aprendamos a respetar y honrar a otros. Y en consecuencia, se tornará complicado tener un futuro exitoso o de bienestar en general. Quienes no cumplen con este precepto fundamental tendrán dificultades al conducirse en la sociedad. Como hablamos en ocasiones con nuestro hijo. Hijo, si tú no aprendes a obedecer y a honrar a tus padres, que los tienes cerquita, que los ves, va a ser imposible que aprendas a obedecer y a honrar a Dios en primera instancia. Y segundo, va a ser muy complicado que se aprenda a someterse a las autoridades cuando así deba hacerlo. Entonces, es tan importante para Dios el tema de honrar a padre y a madre. Otro punto fundamental en la meditación de este mensaje es que esta honra no se queda solamente en el imperativo o en la instrucción, como el resto de los mandamientos, ¿cierto? No matarás. El resto de los mandamientos que tiene que ver con nuestra relación personal, ¿cierto? Que los veremos más adelante. Sino que trae una consecuencia consigo. Esta nos lleva a considerarla. O sea, es un mandamiento que no se queda solamente en la instrucción o en el imperativo, sino que trae una consecuencia. Y vamos a ver cuáles son las consecuencias de la honra. Dice el versículo, continúa diciendo en su primera parte: honra a tu padre y a tu madre. Entonces ya vimos lo que es honra y el cómo honrarlos. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hay una consecuencia de la honra. Vamos a mirar cuáles son las consecuencias. Esto, amados hermanos, es reiterado en la carta de Efesios capítulo 6 versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí, amados, hay elementos importantes en estos dos textos considerados. Estos elementos son, primero, que las consecuencias de la honra es para que tus días se alarguen en la tierra. Esa es la primera consecuencia, que tus días se alarguen en la tierra. Y la segunda, para que te vaya bien. Démonos cuenta que la primera consecuencia se encuentra en los dos versículos, ¿cierto? Tanto en Éxodo como en Efesios. Dice el versículo 12, la segunda parte: para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y dice Efesios capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestro... no, mentiras.
en el versículo 3, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el segundo punto, la segunda consecuencia, se encuentra en Efesios capítulo 6, versículo 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando la palabra de Dios nos habla de justo en este texto, nos habla del término griego dikaios, y no se refiere a un tema político, ni tampoco o de condenación, sino de actuar en equidad. La justicia para Dios es actuar en equidad, hacer lo recto a los ojos de Dios, e inclusive actuando en santidad. Eso implica ese término dikaios descrito en estos versículos. Porque en términos de justicia humana, amados hermanos, de pronto no sería justo para un hijo obedecer porque le cuesta hacerlo. Yo no sé si han escuchado, no hagas eso, papi, porque no es justo. Es que no es justo porque en un niño lo que prevalece es el ego, lo que prevalece es su propia necesidad por encima de los demás. Entonces no es justo, papi, que hagas esto conmigo. Y le ponen drama muchas veces, no sé quiénes son papás acá, o el pastor que es maestro allá en el colegio. Es que no es justo. No es justo, papi. ¿Sí? Mister, profe, no es justo. ¿Sí? No es justo. Porque les cuesta hacerlo, porque sencillamente no quiere, o porque inclusive no le causa ninguna alegría, no es motivo de alegría para él obedecer. ¿Sí? Pero resulta que el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por medio de ella han sido ejercitados. Entonces, esa disciplina no es justo, no causa gozo, a veces causa llanto, dolor, pero eso en el presente, pero en el futuro va a dar fruto apacible de justicia. ¿Para quiénes? Para quienes son ejercitados en esa disciplina. Amén. Para quienes son ejercitados en esa justicia. Adicional a lo anterior, dice el texto, para que tus días se alarguen en la tierra o para que seas de larga vida sobre la tierra. ¿Querrá eso decir que si yo honro a mis padres voy a ser prácticamente inmortal? ¿El hombre bicentenario? ¿Cierto que no? Muy seguramente este texto no asegura de manera literal que vamos a tener una vida terrenal extendida, ¿sí? Como ahorita en el mundial que yo estoy viendo que extienden hasta media hora un partido, ¿sí? Porque es que lo que se pierde hay que recuperarlo, ¿sí? No quiere decir eso, amados hermanos. Y más adelante, al concluir, nos vamos a dar cuenta de un tema interesante. No implica literalmente que vamos a tener una vida terrenal extendida a causa de la honra y obediencia a nuestros padres, sino que tendremos presencia a través de nuestro legado y de enseñar el evangelio y el temor de Dios a futuras generaciones. Ese va a ser la extensión de nuestra vida en esta tierra. Porque les doy una noticia. Como decía un varón por allá en algunas épocas, yo no sé si usted lo escuchó ese término, pero alguien decía que nadie es eterno en el mundo. ¿Sí? Entonces, nadie va a ser eterno en el mundo. El único eterno, el único todopoderoso, el único grande y maravilloso, se llama Cristo. Él es el que merece toda honra y toda gloria, ya que estamos hablando de honra. Podemos ver, amados hermanos, en el libro de Génesis, capítulo 48, versículos 1 al 22. Vamos a extendernos un poquito en esta lectura, pero es interesante verla. Génesis, capítulo 48, versículos 1 al 22. Dice la palabra del Señor. Sucedió después de estas cosas que dijeron a José, tu padre está enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo,
aquí está tu hijo José que viene a ti. Haciendo un esfuerzo, Israel se sentó sobre la cama y dijo a José, el Dios omnipotente se me apareció en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo, yo te haré crecer, te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones, y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Ahora bien, tus dos hijos Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto antes de venir a reunirme contigo a la tierra de Egipto, son míos, al igual que Rubén y Simeón serán míos. Los que después de ellos has engendrado serán tuyos, por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Cuando yo venía de Padán Aram y se me murió Raquel en la tierra de Canaán, en el camino, como media legua antes de llegar a Éfrata, y la sepulté allí, en el camino de Éfrata, que es Belén. Vio entonces Israel a los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí, respondió José a su padre. Acércalos ahora a mí y los bendeciré, dijo Israel. Los ojos de Israel estaban tan debilitados por la vejez que no podía ver. Los hizo pues acercarse a él, y él los besó y los abrazó, y dijo Israel a José, no pensaba yo ver más tu rostro, y Dios me ha dejado ver también a tu descendencia. Entonces José los sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda a la derecha de Israel, y los acercó a él. Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquese y crezcan en medio de la tierra. Al ver José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, se sintió disgustado y tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, así no, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero su padre no quiso hacerlo y le respondió, lo sé, hijo mío, lo sé. También él llegará a ser un pueblo y será también grande, pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, que con vuestro nombre se bendiga en Israel y se diga, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Luego dijo Israel a José, yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a tierra de vuestros padres. A ti te ha dado una parte más que a tus hermanos, la cual tome el amorreo con mi espada y con mi arco. Aquí vemos, amados hermanos, que Jacob bendice a sus nietos. Y los bendice no solamente llevando el nombre de Jacob, sino también desde Abraham. Por tanto, amados hermanos, la honra y la obediencia llevan precisamente a eso, a alargar los días nuestros sobre la tierra, no porque nosotros vayamos a ser eternos, sino porque nuestras generaciones van a llegar también en ese mismo sentido, en ese mismo principio, en esa misma fe, porque esa es la fe que nosotros debemos llevar a nuestros hijos. No que le tengan fe a una cosa o a la otra, sino porque la fe es el Evangelio. La fe es el Evangelio vivido. La fe es Cristo en nuestra vida. Esa es nuestra fe. Y eso es lo que nuestros hijos deben aprender de nosotros. Esa fe en Cristo. El pastor Rob Rineau, en el libro Iglesia y Familia en la Gran Comisión, escribe, si los padres siguen a Dios y los niños honran a sus padres y reciben su herencia espiritual, Dios promete que su pueblo vivirá por mucho tiempo en la tierra. Si las familias dentro de una iglesia local evangelizan y discipulan a sus propios hijos,
esa iglesia local vivirá por muchos años en la tierra. Y continúa más adelante. ¿Quieres ver que la iglesia de Jesucristo crezca y llene la tierra con adoradores de Dios? Esa es la pregunta. ¿Quieres verlo? Amén. Eso empieza con padres que aman y siguen a Dios e hijos que honran a sus padres y siguen sus pasos de fe. Ahí comienza. Y ahí yo quiero animar, amados hermanos, a aquellos esposos que están pensando, ¿será que sí? ¿Será que sí nos animamos a ser papás? ¿Queremos tener hijos en la iglesia? Amén. ¿De dónde van a venir esos hijos? De los padres, ¿cierto? Entonces, amados, animarnos a seguir avanzando en nuestra fe en Cristo, pero creer que nuestro Señor Jesucristo quiere darnos descendencia. ¿A quién le vamos a enseñar sino a nuestros hijos? Amén, porque podamos enseñarle a nuestros jóvenes, a las personas que están afuera. Pero la primera enseñanza es a nuestros hijos, en casa, en el hogar. Pero además, hermanos, es que Pablo añade en el versículo 3 de Efesios 6, para que te vaya bien. Entonces ya vimos el tema de cómo es que Dios alarga nuestros días sobre la tierra, ¿cierto? Con nuestra heredad, con nuestros hijos, nuestra descendencia. Ahora vamos a ver el para que te vaya bien. Tal como lo describí anteriormente, quienes no aprenden a honrar y obedecer, va a ser una tarea difícil conducirse por un buen camino en la sociedad. Va a ser muy complicado. Quienes no aprenden a obedecer en casa, se complica el asunto afuera. Ya que en el transcurso de nuestra vida tendremos siempre personas con autoridad sobre nosotros y a quienes honrar y por supuesto obedecer. Y si esto no lo aprendemos en el hogar, no va a ser posible aprenderlo a una edad adulta. Y si se logra, porque se puede lograr, va a ser producto de un proceso bastante doloroso, de mucho ensayo y error, ¿sí? De mucha estrellada y bastante latonería. ¿Mm? Entonces, amados hermanos, cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros niños. Yo no sé, de pronto tú no eres papá aún, pero tienes un sobrino, como en el caso de nuestro pastor Weimar y su esposa Mari. Tienes sus sobrinas, tienes algún niño a tu alrededor. Comienza a presentarle a Cristo. Si sus padres no lo conocen, comienza por ese núcleo familiar, empieza por orar por ese grupo familiar, para que ellos comiencen a comprender que Cristo es la respuesta a su vida y puedan enseñar eso a sus hijos también. Gloria a Dios por los que hemos podido enseñar a nuestros hijos desde pequeños el temor del Señor. Pero yo les quiero decir algo también, que Dios tenga misericordia de ellos, porque estamos en un mundo totalmente convulsionado, que necesita de Cristo. Ahora, amados, viendo lo anterior, las consecuencias, vamos a ver razones, y ese es el tercer punto, razones para honrar y obedecer a nuestro Padre y a nuestra Madre. En la palabra del Señor encontramos básicamente 3 razones por las cuales debemos honrar a nuestros padres. La primera está en Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Efesios capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra del Señor: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque es justo, ¿cierto? Porque es justo. Entonces, esa es una razón, porque es justo. ¿Para quién es justo? ¿Para los niños? ¿Para los hijos? Para Dios, porque es justo para Dios. Eso ya lo vimos anteriormente, ¿cierto? Pero hay otra razón, y esa está en Colosenses capítulo 3, versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. Dice la palabra del Señor: hijos,
obedeced a vuestros padres, ¿en qué? En todo, porque esto agrada al Señor. Primero, porque es justo. Segundo, porque agrada al Señor, porque agrada a Dios. Y el tercero vamos a verlo en Proverbios capítulo 6, versículo 20 al 22. Proverbios, ¿qué se me hizo? Proverbios, capítulo 6, versículos 20 al 22. Dice la palabra del Señor: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán cuando camines y te guardarán cuando duermas, y hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara, la enseñanza es luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen. ¿Quién lo manda? Dios. Entonces, primero, porque es justo. Segundo, porque agrada a Dios. Y tercero, porque Dios así lo manda. Entonces, si no es suficiente para usted ver que Dios lo manda allá en Éxodo capítulo 20, versículo 12, que después lo reitera en Deuteronomio, ¿cierto? Si no es suficiente para usted eso, entonces vamos a Proverbios y vemos quién lo manda. Amén. Amados hermanos, Dios ha delegado en los padres, en papá y mamá, la autoridad para guiar y proteger la familia, y tan solo por eso estamos en obligación de honrarlos, porque Dios así lo ha delegado. Es por eso, no porque es que el papá y la mamá lo dicen, no. Es porque Dios delegó en papá y mamá autoridad para hacerlo. Es por eso. No nos equivoquemos, hermanos. Ay, Jesús. No nos equivoquemos. Entonces, es importante, mis queridos y amados hermanos, tener en cuenta esa situación, ¿sí? Que estamos en la obligación de hacerlo. ¿Será que nos faltan razones todavía para hacerlo? En este punto del mensaje, ¿será que nos faltan razones todavía para honrar a nuestros padres? Hijo, tú que estás hoy acá, porque quiero decirte que todos somos hijos. Hasta los papás somos hijos. Qué cosa maravillosa. Hasta aquí veo un abuelo que también es hijo. Amén. Y le bendigo. Entonces, ¿será que nos faltan razones? Proverbios capítulo 13, versículo 1 dice la palabra del Señor: el hijo sabio recibe el consejo de su padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. ¿Cuántos de nosotros, amados, estaremos dispuestos o estuvimos dispuestos a recibir el consejo de nuestros padres y asumirlos con beneplácito y humildad? No sé usted, pero a mí me costaba recibir la instrucción de mi papá, aunque yo sabía que era para mi bien. Y yo sé que a veces a mi hijo le cuesta recibir mi instrucción. En ocasiones porque después de 2 o 3 veces de decir la misma instrucción, cuesta un poquito conservar la calma, ¿cierto? No sé. Entonces si se dice 2, si se dice 3, y entonces comienza a escuchar, pues entonces se convierte en algo serio. Entonces toca hiperhablar, ¿cierto? Si que ellos escuchan, entonces los papás tenemos que hiperhablar. Amén. Entonces es complicado, porque la naturaleza del ser humano es esa, a desobedecer. Hay un término en química que se llama la entropía, y la entropía significa que todo tiende al desorden. Esa es la naturaleza, el desorden. ¿Sí? Por eso es que cuando usted deja un carro estacionado por más de un año o año y medio, pues el carro no va a estar en las condiciones que usted lo dejó desde el primer día. ¿Cómo va a estar? En desorden. Porque el mundo tiende a eso. La materia tiende a eso. El ser humano, las relaciones, todo tiende al desorden. ¿Qué pasa si usted deja su escritorio
una semana sin organizar. Está en una entropía total, ¿sí? Hay que tener en cuenta, mis amados, que aunque el Señor nos manda a honrar y obedecer a nuestros padres, nuevamente papá y mamá, se hace necesario entender que no se trata de hacerlo a ciegas tampoco. Porque aquí no estamos hablando de que usted o hijos tengan que obedecer a papá y a mamá a ciegas, porque es que es su papá el que está hablando, sin propósito o simplemente por cumplir. Si regresamos nuevamente a Efesios capítulo 6, versículo 1, la Biblia nos insta a obedecer en el Señor a nuestros padres, y cuando se refiere a obedecer en el Señor, está refiriéndose a obedecer en lo que agrada a Dios. De lo contrario, se estaría abusando de la autoridad delegada por Dios para que los hijos tengan que obedecer a sus padres, aun en cosas que transgreden la palabra de Dios. Por lo tanto, como hijos, debemos también ser sabios en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo hace usted para obedecer a su papá en el Señor si usted no conoce el Señor? Al Señor que usted debe obedecer. Entonces, hijo, si tus padres te llaman a obedecerlos en algo que no está conforme a la palabra de Dios, yo te invito a que seas tú sabio en hacerles saber con todo respeto y amor y con toda honra el por qué no puedes obedecer a su instrucción y mostrarle que primero debes obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso está escrito en Hechos capítulo 5, versículo 29. Pensando en eso, en lo anterior, yo te invito a recordar que Dios nos manda a honrar a nuestros padres y no necesariamente a amarlos. Lo que sucede es que con cierta frecuencia y para nuestro pesar, el modelo de padres que hemos tenido a lo largo de la historia de la humanidad, incluyendo nuestros tiempos, no es el adecuado, queridos. Y esa mala imagen de un padre o una madre terrenal ha hecho que los seres humanos tengan una mala imagen de Dios como Padre celestial. Por lo tanto, un llamado que Dios nos hace hoy a través de su palabra es a honrar a nuestros padres sin importar la imagen buena o mala que tengamos de ellos. Ese no es asunto nuestro. No merecen honra. Deben ser honrados por mandato de Dios, porque como padre no merecemos honra. Nuestro merecimiento es por mandato de Dios, no por nosotros, no por nuestra naturaleza. Y nosotros como hijos somos los directamente beneficiados. Hijo, si tú obedeces a tu papá y a tu mamá, el directamente beneficiado eres tú, no tu papá ni tu mamá. Por esto, pero esto no termina aquí. ¿Qué sucede cuando un hijo sale de su casa o se independiza? ¿O qué sucede cuando el hijo se niega a dejar el hogar de sus padres a pesar de tener la edad ya para salir? O sea, un niño de 45, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Esos son dos interrogantes bien importantes. En el primer caso, aunque ese hijo sale por decisión propia de independizarse o porque decide casarse, en ninguno de los dos casos implica abandonar la relación con sus padres. Todo lo contrario, estamos llamados a tenerlos presentes, sin exagerar tampoco, ¿sí? O sea, que haya que estar llamando a la mamá 4 o 5 veces al día, pues tampoco. Pero tampoco la llames una vez cada 3 meses, ¿sí? Realizarles una visita eventualmente bendice mucho a nuestros padres. Una llamada, una videollamada. Hoy día, amados, hay tantas formas de comunicarse que es increíble cómo puede un hijo abandonar a su papá y a su mamá. Entre otras porque si tenemos hijos, si tu hijo tienes hijos, es una excelente oportunidad para modelar un comportamiento correcto. Así cuando sean nuestros hijos quienes salgan de casa, ellos sabrán la forma correcta de honrarnos en ese tiempo y estaremos cosechando de lo que hemos sembrado en ellos. Hoy en día, amados hermanos, en esta modernidad vemos dos extremos. Abuelos criando nietos, con el nivel de dificultad que su edad conlleva, y matrimonios viviendo esclavos de su trabajo o queriendo vivir una vida relajada y desinteresada con sus hijos, recostando en los abuelos su responsabilidad como padres. Esto solo por nombrar un aspecto simplemente, y para no extenderme más porque hay tantas cosas que ve uno en los abuelos, encargándose de los hijos, de los nietos. Ahora, amados, ¿y qué decir de aquellos hijos que no quieren salir de la casa? Esos, no sé si vieron el comercial Bombril, ¿sí se acuerdan? Bombril, ¿sí?
el coloquialmente llamado Hotel Mama. Es sabroso, ¿cierto? El Hotel Mama. Esos hijos se convierten realmente en una carga para sus padres, ya que muchos de ellos, aunque hayan realizado sus estudios y sean profesionales e incluso se encuentren realizando alguna actividad económica, no están dispuestos a asumir ninguna obligación. No están dispuestos a hacerlo, ya que es mucho más cómodo para ellos seguir dependiendo de sus padres. O peor aún, un fenómeno que se ha venido fraguando y se llama los adultos ninis. No sé si usted haya escuchado ese término. Los adultos ninis son adultos que ni trabajan ni estudian. Ninis, ni trabaja ni estudia. Y hay cifras preocupantes, amados, a nivel mundial. Y una cifra que para Colombia se estimaba entre febrero y abril de este año. O sea, a principio de año. Eso tiene que haber crecido ya durante este año. Esa cifra estaba en Colombia en 2.9 millones de personas. 2.900.000 adultos ninis que ni trabajan ni estudian. Dependen del papá y la mamá. O sea, esos niños de 45 años, ¿sí? Estos son adultos, son adolescentes. Tienen 40 años, 45, pero tienen la actitud de un adolescente de 13, 14 años. Estos son adultos que se comportan como adolescentes para depender de sus padres, pero sí son adultos para comportarse como se les antoja y así dejan ir su vida sin ningún propósito. O sea, son adolescentes para depender de sus padres, pero ya son adultos cuando tienen que exigir. ¿Sí? Y dejan ir su vida sencillamente, dejan diluir su vida sin ningún propósito, dejando que simplemente pase el tiempo viviendo con la actitud de esperar a ver qué pasa. Yo no sé si usted ha escuchado ese término. No, es que voy a ver qué pasa. ¿Sí? Y esperando a que sus padres les solventen todas sus necesidades, sin tener en cuenta que a esa edad ya sus padres han cumplido con sus obligaciones de criarlos, educarlos y formarlos. Aunque yo no sé si esos ninis, en lugar de educarlos y formarlos, los habrán más bien mal educado y deformado. Y se hace oportuno que disfruten esos padres ya de su tiempo de descanso, tiempo de jubilación. ¿Ustedes han escuchado hablar del término jubilación? Que en la mayoría de nuestros países yo no sé qué de júbilo tenga eso. Ni siquiera es jubilación. Amada iglesia y amigos, vivimos hoy en día en una cultura pecaminosa y trastornada, en la que muchos padres prefieren seguir manteniendo a sus hijos en una burbuja para que no les pase nada. Hay hijos que dejan a sus padres en el olvido o en el abandono total, van y los ponen en una casa para ancianos, ¿sí? Porque ya están muy viejitos o anticuados y no se preocupan ni siquiera por su salud espiritual, por su salud física o por sus necesidades económicas. Eso es preocupante. Alguien alguna vez preguntaba cómo es posible que unos padres puedan criar a 3, 4 o 5 hijos y los mismos 4 o 5 hijos no puedan ser capaces con su papá y su mamá en la vejez. Al vivir en un mundo sin Cristo, amados, estamos pasando por todo esto. Cada vez más familias disfuncionales, un mundo donde la honra, el respeto y la obediencia están mandados a recoger. No sé si usted se haya percatado de eso. Un mundo donde se habla de Dios como aquel que debe estar dispuesto a satisfacer nuestros caprichos individuales, como nos compartía el pastor Sebastián la semana anterior. Iglesia amada del Señor, necesitamos despertar como discípulos de Cristo. Tener a Cristo como nuestro modelo de honra y obediencia a su Padre. Mateo capítulo 26, versículo 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y si nosotros revisamos un poquito más adelante, esta misma oración la hace 3 veces. Si nosotros como iglesia no somos ejemplo de honra a nuestros padres, ¿qué podemos esperar de quien no tiene a Cristo en su corazón? ¿Qué podemos esperar? Es momento, amados hermanos, de restaurar la relación de honra hacia nuestros padres, quienes no lo están haciendo. Y quienes creemos hacerlo,
realmente lo hagamos a la luz de la palabra. De pronto usted dice, no, yo sí honro a mis padres. Y amén y gloria a Dios que lo está haciendo. Pero siempre vamos a poder ser un poquito mejor mañana que hoy. ¿Los honramos como corresponde al mandato de Dios, a nuestros padres? Hagámonos esa pregunta. Y si tienes hijos, ¿estás modelando un ejemplo de honra hacia tus padres que tus hijos puedan imitar? Tal vez haya algo por cambiar, amado. No sé, piénselo un poco. Oremos al Señor y pensemos si eso es así. Que nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de nosotros, amados hermanos, y nos ayude en ese propósito. Y si hay alguien aquí que está sin Cristo, o hay alguien que puede ver este mensaje que está sin Cristo, es momento de acercarse a Cristo. Es momento de acercarse a Él en arrepentimiento y fe, teniendo la certeza de que tienes en Cristo el modelo de hijo y en Dios el modelo de padre. Ahora, si no has tenido un padre o una madre a quien honrar por ausencia o por modelo, tienes a Dios para ser tu padre, quien no solo bendice, promete y respalda, que son tres cosas maravillosas en Dios, sino que también exhorta, corrige y disciplina. Elementos fundamentales para una buena crianza. Recordemos que este mandato se encuentra también en Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y ya para finalizar, quiero invitarles más adelante en Deuteronomio 6, versículo 1 al 9 y 6, versículos 20 al 25. Eso sí lo invito a que lo haga en su casa, para que refrende lo que estamos compartiendo el día de hoy. Aquí encontramos la conclusión, amados, al resultado de la obediencia, a mucho de lo que hemos podido meditar hoy en la palabra del Señor, recordando siempre que Cristo es el Cordero que por nosotros fue entregado. Cristo fue ese Cordero que por nosotros fue entregado como sacrificio eterno por nuestros pecados en tiempo de Pascua. ¿Qué podemos hacer hoy para que los hijos valoren y honren a sus padres genuinamente? ¿Qué podremos hacer hoy? No lo dejemos allá en Éxodo. ¿Qué podemos hacer nosotros hoy como padres? ¿Qué podemos hacer nosotros hoy como hijos? ¿Qué podemos hacer? ¿Será que es necesario acercarnos a Cristo para modelarlo como hijo? ¿Será que es necesario, padres, acercarnos un poco más a Dios para modelarlo como padre? ¿Será que haciendo esto último, a lo cual nos llama el Señor, compartiéndoles de Cristo y enseñándoles la palabra del Señor a nuestros hijos y siendo nosotros un modelo a imitar por parte de ellos, será que ya estaremos haciendo y avanzando en ese propósito? ¿Será que nosotros como padres, papá y mamá, esposo y esposa, podemos ir en ese propósito? Amado, no nos quedemos simplemente esperando a ver qué pasa con nuestros hijos. No nos quedemos esperando a ver qué pasa, hijos, a ver si Dios pone en mí el sentir como el hacer, el querer como el hacer. Eso requiere trabajo, requiere también disciplina. Los músicos que tocan un instrumento tienen que salir callos, ¿cierto, hermana Daisy, en la mano izquierda para poder hacer los acordes? Requiere esfuerzo. Para tocar la batería requiere bastante esfuerzo, ¿cierto, mi hermana Carolina? Aquellos deportistas requieren esfuerzo para lograr su objetivo. Hermanos, aquí no estamos hablando de un objetivo menor. Estamos hablando de honrar a padre y a madre. Un mandamiento de parte de Dios. No es un tema menor, es un tema de peso. La honra ya la vimos que es un tema de peso para Dios. Y no porque papá y mamá lo merezcan, porque de pronto ni siquiera lo merecen. Porque no han sido ni buen padre ni buena madre. Porque a veces han sido padres ausentes. Pero el directamente beneficiado de honrar a padre y a madre, de obedecer a padre y a madre, eres tú como hijo. No tu padre ni tu madre. Eres tú como hijo. Deuteronomio 6, capítulo 20 al 25 dice:
Mañana cuando te pregunte tu hijo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos del faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo delante de nuestros ojos señales y milagros grandes y terribles en Egipto contra el faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que prometió a nuestros padres. Jehová nos mandó que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él ha mandado. Y no es casualidad que Cristo haya sido crucificado en tiempo de Pascua. Porque Él es la Pascua. Porque Él es el Cordero de Dios. Porque en Él tenemos salvación y porque Él es nuestro recordatorio de esa Pascua. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos trajo Dios? Y hoy nos hace ese llamado, amados hermanos, honrar a padre y a madre. No porque lo merezcan, sino porque es mandato de Dios y porque Dios ha delegado esa responsabilidad. Por tanto, mis amados, demos gracias a Dios en esta mañana y pidámosle a Él que sea enseñándonos a honrar, porque como vimos, nuestro corazón tiende a la entropía. Como vimos, no es natural en nosotros honrar, más bien sería natural deshonrar. Así que si aprendemos a honrar a papá y a mamá en casa, muy seguramente podremos honrar a Dios como Él debe ser honrado. Y muy seguramente también podremos llevar una vida adecuada delante del Señor y para la sociedad. Padre, te damos gracias, Dios eterno, por tu amor, por tu cuidado, Señor, pero también por tu misericordia, Dios mío de los cielos. Gracias porque hoy nos llamas, nos instas, Señor, y nos mandas a honrar a padre y a madre, Señor. Gracias porque hoy tú quieres que entremos en ese círculo de seguridad, Señor, que es la honra y la obediencia a nuestros padres, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, porque para nosotros no es natural hacerlo, Señor. Perdónanos si no los hemos honrado como tú así lo deseas, como tú así lo mandas, Señor. Te pedimos que nos perdones, Dios eterno. Y también te pedimos que nos des la oportunidad de hacerlo, Señor, de la manera como tú lo deseas, Señor. Si aún nuestros padres están con vida, Señor, ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a honrarles conforme tú mandas, Señor. No necesariamente a honrarlos, a amarlos, perdón, sino a honrarlos, Dios de los cielos. Lo que pasa es que muchas veces podemos amar sin honrar, pero lo que no podemos hacer es honrar sin amar, porque el amor está atado a esa honra que les damos a nuestros padres. Dios eterno, te alabamos, te bendecimos, mi Señor, y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados, que el Señor les bendiga grandemente. Amén, mis amados hermanos, gracias a nuestro hermano César por la exposición de la palabra y esperamos